Buenas tardes desde Ecuador, un país que hoy está en guerra contra la violencia del crimen organizado, Guayaquil concretamente. Esta ciudad desde la que hoy transmitimos, hoy está en calma, pero fue el centro en el que se concentró y estalló esa violencia esta semana. La tensión se siente en las calles de esta localidad. Lo que aquí sucedió es de verdad importante, tiene repercusiones en la región, en el continente, tiene vínculos con el crimen organizado en México y queda a ver cuál será el impacto de esta crisis, esta violencia en la migración hacia Estados Unidos. Por eso estamos aquí. Es un antes y un después en la lucha contra el crimen en este país. Hoy, uno de los criminales que desató parte de esta crisis, fugándose de la prisión en la que estaba, apareció en redes sociales, envió un mensaje al presidente Daniel Noboa. Le dijo que está dispuesto a entregarse a cambio de garantías. El presidente le respondió, le dice que está harto de que sean los criminales quienes ponen las condiciones. Le digo, es un antes y un después en esta lucha. Y el símbolo de esta violencia, el ataque a TC Televisión. Estas son imágenes exclusivas de ese momento. Este es el día en que todo cambió. Las evacuaciones en la televisora TC Noticias en Guayaquil, Ecuador. Ese día en que 13 hombres con armas largas secuestraron a periodistas dentro del estudio de televisión en un programa en vivo. No te pases así, Pepe. Afuera, el caos, el pánico. Este video inédito es de camarógrafos de TC Noticias que grabaron el momento del ataque y la llegada de las Fuerzas Armadas. Las escenas eran muestra de que la violencia en Ecuador alcanzaba niveles inéditos. Han pasado 2 días de ese tiroteo y hoy aquí afuera de la televisora TC Noticias las cosas son distintas. La presencia de la Policía Nacional mientras se llevan a cabo las investigaciones. Una tensión, pero también cierta calma después del ataque que vimos y que ocurrió frente a los ojos del mundo. Y ciertos detalles, evidencias que nos muestran lo que aquí sucedió. Esta pluma, el acceso a la televisora, la prueba de que fue por aquí por donde entraron los 13 hombres armados, los criminales, para cambiar para siempre la historia de este lugar. Hoy el gobierno presiona con una dura ofensiva militar. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas. Al momento hay más de 22.000 militares desplegados, patrullajes por tierra, por aire, por mar, operativos en cárceles y toques de queda. Al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. En los últimos 5 años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023. Yo diría que una parte importante de responsabilidad recae en quienes ejercieron el poder, llegaron bandas organizadas, carteles de narcotráfico desde México, desde Colombia, desde Europa del Este, inclusive hasta de África, y se asentaron en el Ecuador. En las calles, la vida transformada, imposible volver a la normalidad. La gente todavía está un poco preocupada por las cosas que vayan a ocurrir el día de hoy. El recuerdo de estas imágenes afuera de TC Noticias en Guayaquil, el símbolo de esta guerra que se ha desatado en Ecuador. Bueno, más adelante tendremos más de lo que está sucediendo, esta crisis de seguridad en Ecuador, en esta cobertura especial de Noticias Telemundo desde Guayaquil. Por lo pronto nos vamos con otras noticias también importantes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump finalmente habló en los argumentos de cierre del juicio civil que enfrenta por fraude en Nueva York. Había mucha expectativa para este momento y también mucha tensión. Horas antes de la audiencia, el juez al frente de este caso recibió amenazas de bomba y dentro de la audiencia tuvo que pedirle a los abogados del expresidente que controlen a su cliente. Noticias Telemundo fue uno de los poquísimos medios que pudo estar dentro de la sala y Carla Mesola nos dice lo que ahí pasó. Como un juicio muy injusto, Donald Trump calificó el caso civil en su contra durante los argumentos de clausura y contra todo pronóstico al expresidente le concedieron 5 minutos para hablar luego de que el juez Arthur Engoron dijera no a la petición del equipo de Trump ayer miércoles por negarse a argumentar solo del caso sin lanzar ataques. No obstante, el magnate no desaprovechó la oportunidad para irse directo contra él, acusándolo de tener su propia agenda, y cuando iba por la fiscal general Leticia James, quien lo investigó y lo trajo al banquillo de los acusados,
Engoron lo cortó abruptamente con un "gracias, Mr. Trump". Lo acusan a él, a su organización y a sus hijos mayores varones de fraude al sobrevaluar activos y propiedades en documentos financieros durante más de una década. Tomó la determinación que hubo fraude en las declaraciones que hizo para conseguir préstamos. Ahora es una cuestión de daños y perjuicios. La Fiscalía está pidiendo por multas. Son multas muy altas. De hasta $370 millones, dice este abogado no relacionado al caso. Pero el golpe más duro para Trump podría ser... Puede ser también restringir la posibilidad de poder operar dentro del estado de Nueva York. La defensa insistió que no hay evidencia, solo testimonios, desestimando el de Michael Cohen, ex abogado de Trump. Lo tildaron de ser un mentiroso serial que admitió mentirle al Congreso y aunque quieren que parezca creíble, no lo es. Es una interferencia electoral, dijo al salir del tribunal, y acusó a la fiscal de visitar en numerosas ocasiones al presidente Biden en la Casa Blanca durante las 11 semanas de lo que llamó una cacería de brujas. And that the law applies to all of us. Mientras afuera, manifestantes coreaban las gracias a James. Horas antes de arrancar la audiencia, el juez recibió una amenaza de bomba en su residencia de Long Island, lo que hizo desplegar un escuadrón de bombas, mientras afuera y adentro del tribunal en Manhattan, la seguridad se redobló. Ahí en Nueva York saludamos a Carla Mesola. Carla, fuera de la corte, fuiste de las pocas que estaban dentro, que vio lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, fuimos de los pocos allá adentro, estuvimos desde muy temprano aquí haciendo fila. Sin embargo, todo se retrasó un poco por esta amenaza de bomba que tuvo el juez. Tuvimos que esperar a que él llegara para poder ingresar allí adentro. Y bueno, pues ya estando en sus 5 minutos que le dieron a Trump para hablar, él dijo que es a él a quien se le debería de pagar, de indemnizar por todo lo que ha pasado. En cuanto a su enfrentamiento con Letitia James, que estaba allí en primera fila, bueno, él trató de evadir la mirada en todo momento. Esperamos que sea para fin de mes que finalmente el juez pueda dar un fallo y saber finalmente cuál va a ser esa multa, Julio. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Carla Mesola. Del otro lado del país, otra aparición en corte también de alto perfil. El hijo del presidente, Hunter Biden, estuvo en Los Ángeles, California. Se presentó por primera vez en un juicio, en un caso que enfrenta por cargos fiscales y se dijo no culpable. Erika Flores preparó el informe. Hunter Biden se declaró no culpable por los cargos de delitos fiscales que el juez de distrito de Estados Unidos, Mark Scarsi, le instruyó formalmente este jueves en su primera comparecencia en el Tribunal Federal de Los Ángeles. De los 9 cargos que enfrenta, según los documentos judiciales, 3 son delitos mayores, entre ellos evasión fiscal, incumplimiento de presentar y pagar impuestos y presentación de impuestos falsa o fraudulenta. Para este abogado criminalista ajeno al caso, la imputación contra el hijo del presidente Biden es muy seria. Ya lo pagó, pero el acto que lo trató de evitar o esconder, lo que debe pagar, ese es el crimen. De acuerdo con la acusación, Hunter Biden participó en un plan de 4 años en el que optó por no pagar al menos $1.4 millones en impuestos desde el año 2016 a 2019 y evadir los impuestos del 2018 cuando presentó declaraciones falsas. Esta mañana, la primera dama se pronunció al respecto en el programa de MSNBC Morning Joe. I love my son and it's hurt my grandchildren. Los documentos judiciales citan que Biden derrochó millones de dólares en una vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos. Entre 2016 y octubre de 2020 gastó ese dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y alquiler de propiedades, autos exóticos, ropa y otros artículos y no en sus impuestos. Para este analista político, los nuevos cargos contra Biden no están impulsados de manera política, sino por pruebas. La mayoría de los casos federales, en mi opinión, no son motivados por política, son motivados por evidencia que investigadores encuentran durante investigaciones. Telemundo solicitó entrevista a los representantes legales de Biden, pero hasta el momento no han dado una respuesta. El próximo 20 de junio fue la fecha que fijó el juez para el inicio del juicio contra Hunter Biden. De acuerdo con el Departamento de Justicia, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 17 años en prisión. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias, Telemundo. Bueno, ¿se imagina usted una ciudad que flota ahí, en medio del mar, con piscinas o albercas, parques de diversiones para niños, espacio para mascotas, relajación, aventura, todo eso existe? Es en el crucero más grande del mundo. Noticias Telemundo entró, Lourdes Hurtado nos lleva. Se construyó en Finlandia, viajó a España y a Puerto Rico hasta anclar finalmente en el puerto de Miami,
donde por primera vez el crucero más grande del mundo zarpará por el Caribe con pasajeros a bordo. Pero antes... Tenemos el tobogán más rápido, el tobogán más alto. Una de las mentes maestras detrás del diseño y desarrollo del Icon of the Seas nos dio un exclusivo recorrido para mostrar todas las características únicas de esta colosal embarcación con casi 3.000 tripulantes. La capacidad máxima del barco es 9.950 personas. Entonces pueden haber hasta 7.500 más o menos pasajeros. Sus casi 1.200 pies de largo y 20 cubiertas se dividen en 8 vecindarios. Cuenta con todos los superlativos imaginables, como el parque acuático de mayor dimensión y con más toboganes, o la alberca más grande sobre un crucero en el mundo, una de 7 piscinas con vista al mar. Tiene también al más tierno miembro de cualquier tripulación. Rover is 6 months old today. Esta Golden Retriever de 6 meses, llamada Rover, es la primera perrita de Royal Caribbean. What's her job? And basically it's to make people happy. Me preguntan cuál es su trabajo y es básicamente hacer feliz a la gente, nos dice su cuidadora. Pero quizá el hito más trascendental en la industria de los cruceros, altamente contaminante alrededor del planeta, es que este barco opera con gas natural licuado como combustible, lo que disminuye sus emisiones, un sistema de tratamiento de aguas y de procesamiento de residuos que disminuyen su impacto ambiental. Está diseñado para ofrecer descanso y entretenimiento para todo tipo de gustos, pero para vivir la experiencia más intensa a bordo, hay que quitarse los tacones, ponerse un traje especial y un casco, y subir a uno de los puntos más altos del barco. Para los vacacionistas que están buscando un poquito de adrenalina, pueden volar 150 pies por encima del mar. Una vez asegurada, crucé el puente colgante y un circuito suspendido, hasta que la plataforma me soltó al vacío. Una aventura digna del icónico navío, en cuya construcción y operación han participado muchos latinos, un demográfico clave entre sus clientes leales. Calculan que para su excursión inicial el 27 de enero, hasta un 50% de las reservaciones fueron hechas por latinos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.